En enero de 2021, un algoritmo matemático tuvo que básicamente inventar semanas enteras de luz solar que nunca se registraron físicamente en Colombia. Y todo esto con un solo propósito, que era poder predecir el futuro. Ajá. Suena casi a ciencia ficción, ¿no? Totalmente. O sea, imaginemos el reto que supone mirar al cielo y tratar de calcular, pero con precisión decimal, cuánta electricidad va a generar un panel solar un martes cualquiera, digamos, a las 3 de la tarde. Sí, es complicadísimo. Tienes que lidiar con la estacionalidad, el ángulo del planeta y, bueno, el caos absoluto de una simple nube pasajera. Exacto. Una nube te arruina todo el cálculo. Y fíjate que la energía solar fotovoltaica plantea una paradoja monumental en este sentido. Por un lado, es la pieza fundamental para reducir la huella de carbono global, Pero su dependencia absoluta de un clima que es totalmente impredecible la convierte en una pesadilla logística y financiera, sobre todo. claro, porque si un operador de la red eléctrica no sabe cuánta energía va a recibir en la próxima hora, pues se ve obligado a mantener plantas de carbón o de gas encendidas nada más como respaldo. Exactamente. Predecir el sol no es solo un ejercicio académico. Es una necesidad económica brutal. Y para entender cómo resolver esto, hoy vamos a meternos en un análisis a fondo de un estudio fascinante desarrollado en la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, Colombia. Un estudio súper interesante, por cierto. Sí, muy bueno. La misión específica de hoy es desglosar y comparar las diferencias técnicas entre tres, llamémoslas mentes artificiales completamente distintas que los investigadores pusieron a competir. Y me encanta cómo lo plantean porque vamos a ir desde los cimientos de la estadística clásica, con un modelo llamado SARIMA, Ajá. para luego, bueno, saltar a las redes neuronales profundas con LCTM y finalmente terminar con un ensamblaje de aprendizaje automatizado llamado XGBoost. XGBoost, sí. O sea, la idea es descubrir cómo cada uno de estos sistemas procesa la historia para intentar adivinar lo que está por venir. Claro, y yo creo que el verdadero valor aquí no es solo ver quién ganó la carrera, no. Lo que este estudio revela es la anatomía misma de la predicción. Ujú. Estamos hablando de tres formas diametralmente opuestas de pensar o, bueno, de procesar exactamente el mismo conjunto de datos. Y ver cómo esa rigidez matemática choca contra procesos que realmente aprenden. Pero, a ver, antes de enfrentar a los algoritmos, definamos el terreno de juego, que es de dónde provienen esos datos solares inventados que mencionaba al principio. Ah, sí, la base de datos. Exacto. Los investigadores recopilaron mediciones desde mayo de 2018 hasta febrero de 2023 y lo hicieron en intervalos de 13 horas diarias. De 6 de la mañana a 6 de la tarde, ¿verdad? Sí, justo esa es la franja de sol significativo en esa región de Colombia. Pero, y aquí viene el drama, hubo un problema gigante con la continuidad de esa serie de tiempo. Claro, porque en el mundo real la infraestructura física falla. O sea, los sensores se apagan, los servidores se desconectan. Hay mantenimientos de la red. Exacto. Y esto resultó en que un poco más del 10% de los datos históricos simplemente no existía. Un 10% es muchísimo. Es un hueco inmenso. Especialmente hubo periodos entre finales de 2019 y principios de 2021 donde faltaban bloques completos. Y ese es el primer gran obstáculo, ¿no? Porque ningún modelo predictivo, por más elegante que sea, puede procesar la nada. No, matemáticamente colapsan. Si le metes ceros o espacios en blanco a un algoritmo durante el entrenamiento, lo destruyes. Ok, vamos a desempacar esto, porque la solución que encontraron me voló la cabeza. A ver, Completar estos datos es como intentar reconstruir la página arrancada de un diario personal. O sea, miras lo que pasó exactamente hace un mes y lo que pasó en los últimos 30 días para adivinar cómo te sentías ese día específico. es una analogía perfecta. Porque no trazaron una línea recta y ya. Diseñaron una imputación donde promediaban el dato del mes anterior a esa misma hora, y a eso le dieron un peso del 30%. Ajá, el 30. Y el otro 70% venía de los últimos 30 datos anteriores. Pero el estudio dice que eso creó un problema nuevo, ¿no? Sí, porque la línea que resultaba de esa fórmula era artificialmente perfecta. Era muy suave. Exacto, y la generación solar real brinca drásticamente. Tiene una desviación estándar gigante. Entonces, si entrenas a un modelo con una curva suavecita, Le estás enseñando a vivir en un mundo de fantasía. totalmente. Y para evitar eso, los investigadores le inyectaron caos, deliberadamente. ¡Wow! Sí, sumaron un ruido aleatorio controlado.
especialmente para los valores más altos, los mayores a 200 kWh, para que la gráfica tuviera esos picos y valles erráticos del mundo real. O sea, le devolvieron la imperfección para que el modelo pudiera aprender a sobrevivir en el clima real. Y bueno, ya con este diario completo y realista, trajeron al primer gran contendiente, el modelo SARIMA. El clásico de clásicos en series de tiempo. El enfoque estadístico puro. A ver, explícanos cómo funciona esta mente matemática. Bueno, SARIMA significa Modelo Autorregresivo Integrado de Media Móvil Estacional. Y para entenderlo, hay que ver que tiene dos motores. Ok, dos motores. El primero maneja la dependencia regular, es decir, cómo el dato de hoy depende de ayer y de los errores recientes. Y el segundo motor es el estacional. Que es donde entra este número mágico de 13, ¿verdad? Exacto. Como medían 13 horas de sol al día, la M o frecuencia estacional era 13. El modelo final quedó configurado como un 2-1-1 y luego 2-1-1-13. Suena a código secreto. Un poco, sí. Es la nomenclatura estadística. Pero lo fascinante aquí es el rigor, porque no puedes simplemente aventarle los datos a SARIMA. La estadística clásica exige que los datos sean estacionarios. Espera, ¿qué significa estacionario en este contexto? Significa que sus propiedades matemáticas, como el promedio, no cambien bruscamente en el tiempo. Y la luz solar obviamente cambia todo el tiempo. Claro, las nubes, las estaciones. Exacto. Entonces, tuvieron que aplicar una prueba estadística, la Dickey-Fuller aumentada, para detectar esto. Y como no era estacionaria, tuvieron que diferenciar la serie. O sea, en lugar de predecir el número exacto, predecían la diferencia entre una hora y otra. Exactamente. Se estabilizó el comportamiento matemáticamente. Tan sólidos y ordenados, y calcula cada retraso y cada ciclo a la perfección, no debería ser infalible. Uno pensaría que sí. Y ese es el problema de las reglas matemáticas rígidas. SARIMA sufre enormemente, pero enormemente, cuando tiene que procesar valores instantáneos de alta variabilidad. Claro, la nube pasajera. Exacto. La estadística tradicional choca contra el caos de una tormenta repentina, porque SARIMA asume que el futuro es una progresión ordenada del pasado. Si la radiación se desploma en 10 minutos, SARIMA no tiene cómo reaccionar. ¿Por qué no está aprendiendo del choque? Solo lo está promediando hacia atrás. Así es. Y entonces esto nos lleva a la gran transición, porque si las reglas rígidas no pueden manejar cambios repentinos, tenemos que buscar sistemas que realmente aprendan de sus propios errores. Y ahí entramos al territorio del aprendizaje supervisado y las ventanas deslizantes. Ventanas deslizantes. Eso suena a que cambiaron la forma de alimentar la información, ¿no? Totalmente. Para que modelos como LSTM o XGBoost funcionen, tienes que empacar los datos. Hicieron ventanas de 14 días que equivalen a 182 datos horarios. Ok. El modelo mira esos 182 puntos, intenta adivinar el punto 183, evalúa en qué se equivocó y luego la ventana se desliza una posición. Y así miles de veces. Miles y miles de veces. Ok, aquí es donde se pone realmente interesante, porque quiero hablar de LSTM, que es Deep Learning puro, redes neuronales. La memoria a corto y largo plazo. Exacto. Y a mí me gusta pensarlo como un estudiante preparándose para un examen final, que está constantemente decidiendo qué apuntes tirar a la basura porque ya no sirven y qué conceptos guardar en su memoria a largo plazo. Es una excelente forma de verlo, porque las redes neuronales más antiguas tenían un problema de amnesia. Leían una secuencia larga y al final ya no se acordaban del principio. Y LSTM soluciona eso con sus famosas puertas o gates. Así es, son 3 puertas lógicas. La primera es la puerta de olvido. Que es el estudiante tirando los apuntes. Exacto. El modelo ve la información nueva y decide matemáticamente qué parte de su memoria anterior es ruido estacional y debe ser desechada. Pero espera, si literal está tirando información a la basura, ¿no derrota eso el propósito de tener 5 años de datos súper limpios? Es una buena pregunta, pero en el aprendizaje profundo, acumular todo genera inestabilidad matemática. Si recuerda cada fluctuación de hace 3 años, el modelo explota. Necesita olvidar para enfocarse en los patrones reales. Wow. O sea, olvidar para poder aprender. Literalmente. Luego tienes la puerta de entrada que decide qué cosas nuevas sí valen la pena guardar. Ajá. Y por último, la puerta de salida, que toma esa memoria filtrada y hace la predicción del momento.
Y todo esto requiere que los datos estén comprimidos, normalizados entre -1 y 1. Claro, para no saturar las neuronas. Exacto, para que las funciones matemáticas, como la tangente hiperbólica, puedan procesarlo sin descontrolarse. Es súper complejo. Es como un cerebro debatiendo consigo mismo en milisegundos. Es fascinante. Pero eso me lleva a contrastarlo con el tercer competidor, XGBoost. Porque si LSTM es un estudiante reflexionando, XGBoost es, digamos, una línea de ensamble de especialistas en una fábrica. El algoritmo de Machine Learning por excelencia basado en árboles. Sí, o sea, el primer especialista o árbol intenta predecir el clima, se equivoca horriblemente y deja un error. Pero en lugar de que él mejore, el producto pasa al segundo empleado de la línea. Ujú. Y este segundo empleador no sabe nada de paneles solares. Su única misión en la vida es predecir y arreglar el error que dejó el tipo anterior. Y lo acabas de describir a la perfección. Eso es el gradient boosting. Cada nuevo árbol en la secuencia aprende única y exclusivamente de los errores de los árboles anteriores. Es como una autocrítica implacable. Implacable. Y fíjate que aquí armaron una línea de 100 árboles y los hicieron bajitos, con una profundidad de 3 ramas nada más, ¿Por qué tan poquitas ramas? para que no memorizaran los datos. Eran aprendices débiles que, sumados, formaban un sistema de corrección secuencial súper poderoso. Ok, entonces tenemos a la memoria reflexiva de LSTM contra la corrección de errores de XGBoost. Y la estadística rígida de Sarima sufriendo en la esquina. Pobrecito Sarima. Y bueno, llega el momento del veredicto. Los investigadores los pusieron a prueba con un año completo de datos nuevos, desde marzo de 2022 hasta febrero de 2023. Datos que las máquinas nunca habían visto. La prueba de fuego. Y las métricas fueron brutales. Usaron el R cuadrado, que te dice qué tanto de la realidad explica el modelo, y el RMSI, que castiga durísimo los errores grandes. A ver, dame los números. Sé que Sarima quedó en último lugar. Muy atrás, Sarima sacó un R cuadrado de 0.633, o sea, un 63%. Nada mal para ciencias sociales, pero para ingeniería, Su error absoluto medio fue de casi 32 kWh. Considerando que el promedio de generación era poco más de 100, equivocarse por 32 todo el tiempo es financieramente inviable. y LSTM, con toda su memoria profunda y sus puertas. LSTM lo hizo mucho mejor. Llegó a un R cuadrado de 0.80, o sea, arriba del 80% de precisión, y bajó el error absoluto. Muy buen desempeño. Pero GXBoost. GXBoost simplemente aplastó a la competencia. No hay otra palabra. Destruyó los límites, ¿no? Sacó un R cuadrado de 0.9997. Casi uno perfecto. Prácticamente perfecto. Un error absoluto medio normalizado del 0.35%. O sea, si tú graficas la línea del sol real y le pones encima la línea que predijo XGBoost, Parecería una sola línea, no verías la diferencia a simple vista. es absurdo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si XGBoost es casi perfecto, ¿estamos diciendo que el fabuloso Deep Learning fue derrotado por un algoritmo de Machine Learning tradicional? No es una derrota absoluta del Deep Learning en general, pero sí es una lección sobre usar la herramienta correcta. Para este tipo de datos estacionales, de altísima frecuencia, tabulares, Ajá. la corrección de errores secuencial de XGBoost es mucho más eficiente. Logró adaptarse a esa nubosidad repentina sin perder de vista la tendencia a largo plazo y sin requerir reentrenamientos constantes. O sea, en este entorno turbulento resultó mucho más valioso no repetir el error de hace un segundo que intentar recordar la estructura profunda de hace 3 años. Exactamente. La elegancia matemática de XGBoost frente a este problema específico es que maneja el caos sin el costo computacional enorme que te pide una red neuronal. Y esto nos hace replantearnos un poco esa obsesión que tenemos con que más complejo siempre es mejor, ¿no? Totalmente. Y bueno, haciendo un resumen rápido de este viaje. Pasamos de rellenar vacíos en los datos solares de Colombia, inyectando caos artificial, a lidiar con las reglas súper estrictas de Sarima. Que no soportaron la presión del clima real. Exacto. Luego presenciamos este combate intelectual entre la memoria selectiva de LSTM y pues la línea de ensamblaje implacable de XGBoost, que al final se llevó la corona. Pero fíjate, yo quiero dejar una idea aquí sobre la mesa para quienes nos escuchan.
A ver. Si conectamos esto con el panorama general, XGBoost logró ese asombroso 99% de precisión analizando únicamente la historia de su propia generación de energía. O sea, ¿adivinó el futuro solo mirando su pasado? Exacto. No sabía si hacía frío, si soplaba el viento, nada. Entonces, el estudio plantea, ¿qué pasaría si le inyectáramos variables exógenas? Imagínate alimentarlo en tiempo real con la velocidad del viento, la temperatura ambiente, la irradiación real. ¡Wow! La precisión sería milimétrica. Y el propio documento va más allá. Sugiere probar arquitecturas todavía más avanzadas, como los modelos Transformers. ¿Los mismos de los grandes modelos de lenguaje? Esos mismos. O las redes neuronales convolucionales separables. Si aplicamos esas bestias computacionales al clima, quizá la incertidumbre meteorológica deje de ser una barrera para la red eléctrica mundial. Y eso lo cambia todo, porque poder confiar matemáticamente en el sol es lo que nos va a permitir apagar por fin esas plantas de carbón de respaldo. Es el eslabón perdido de la transición energética. ¡Qué tema tan espectacular! Y con esa perspectiva del futuro, cerramos nuestra exploración de hoy. Ha sido un análisis increíble. Gracias por acompañarnos a desempacar estas mentes artificiales. Sigamos cuestionando los modelos que intentan predecir nuestra realidad y nos encontramos en el próximo análisis a fondo. ¡Hasta pronto! Hasta luego.